Me llamo Elvira y durante muchos años fui simplemente la niñera de una casa a la que llegué con una maleta vieja, un abrigo prestado y la esperanza de conseguir un trabajo que me permitiera pagar la renta y enviar algo de dinero a mi madre enferma. Tenía 24 años cuando toqué el timbre de aquella gran casa de ladrillo oscuro, ubicada en una zona elegante que parecía ajena al mundo en el que yo había vivido hasta entonces. Me abrieron la puerta sin muchas palabras, con los ojos hinchados de dolor, porque en esa casa acababa de morir una mujer joven y hermosa, la madre de un niño que había nacido ese mismo día. Fue el propio señor Octavio quien me entrevistó. No habló mucho. Me miró fijo, me preguntó si tenía experiencia, le dije que sí. Le dije que no tenía hijos, que no tenía marido, que podía quedarme interna, que no me importaba trabajar días seguidos sin descanso. Le temblaba la voz. Me dijo que necesitaba a alguien con urgencia, que no sabía qué hacer con un recién nacido. Me condujo hasta la habitación del bebé. Había un Moisés junto a una cama vacía. Aquel niño pequeño dormía envuelto en una manta celeste, con la cara arrugada, los puñitos cerrados. Se llamaba Julián. Me quedé en esa casa 16 años. Al principio dormía en un pequeño cuarto junto a la cocina, con paredes finas y una ventana que daba al patio interno. Me despertaba cada 2 o 3 horas para alimentar al niño, cambiarlo, calmar sus llantos. El señor Octavio se encerraba en su estudio durante horas. Apenas hablábamos. La casa tenía una mujer que cocinaba por las mañanas y una señora de limpieza que venía 2 veces por semana, pero yo era quien pasaba más tiempo allí. Aprendí a conocer cada rincón, cada sonido del piso, cada horario de los vecinos, cada crujido de la madera vieja en los días fríos. Con el tiempo, Julián empezó a llamarme mamá. Al principio intenté corregirlo. Le decía que su mamá había sido una mujer muy buena, que ahora estaba en el cielo, que yo era solo Elvira. Pero él insistía. Me tomaba la mano, me miraba con esos ojos grandes y oscuros, y me decía mamá con una ternura que me partía el alma. No tenía el corazón para negárselo. Así que dejé de corregirlo. No pedía nada más. Me bastaba con cuidarlo, con ver su carita cada mañana, con escuchar su risa cuando jugábamos en el jardín. El señor Octavio comenzó a confiar en mí. Me dejaba al niño a mi cargo durante días enteros cuando tenía que viajar por negocios. A veces, los domingos, me sentaba con él a tomar un café y hablábamos de Julián, de cómo crecía, de cómo había aprendido a leer antes de tiempo. Nunca me trató como a una empleada. Con el paso del tiempo, me aumentó el sueldo sin que se lo pidiera, me ofreció mudarme a una habitación más grande en el segundo piso, junto al cuarto del niño. Me regaló un abrigo caro un invierno en que me vio temblando. Yo no pedía nada. Solo quería estar ahí. Cuidé de Julián como si fuera mío. Estuve cuando le dio fiebre por primera vez, cuando le salieron los dientes, cuando empezó a gatear. Le enseñé a hablar, a vestirse solo, a atarse los cordones. Iba a las reuniones del jardín en su lugar cuando el padre no podía. En los actos escolares, Julián corría a buscarme a mí. Me dibujaba tarjetas donde escribía mamá con letras torcidas. En las noches de tormenta se metía en mi cama y me pedía que no lo dejara nunca. Yo le prometía que siempre estaría con él. No tenía vida fuera de esa casa. No salía. No me compraba ropa nueva. No iba al cine, no visitaba a amigas. Mi vida era ese niño, su rutina, sus comidas, sus deberes. Cada cumpleaños le preparaba un pastel casero, porque aunque vinieran pasteleros a organizar fiestas lujosas, él pedía mi bizcochuelo de naranja. Guardaba todas sus cartas en una caja de zapatos. Sabía que ese cariño era mi mayor fortuna. Me daba sentido. Cuando Julián cumplió 12 años, el señor Octavio empezó a salir con una mujer joven, elegante, de perfume caro y voz dulce. Yo lo noté enseguida. Elvira, me dijo un día, necesito hablar contigo. Me explicó que iba a casarse, que todo iba a cambiar un poco. No me preocupé. Pensé que mientras Julián me quisiera, no importaba lo que pasara. Pero la nueva señora de la casa no me quería. Lo noté desde el primer día. Fingía cortesía, pero evitaba mi mirada. Poco a poco empezó a ocupar mi lugar. Reorganizó la casa,
cambió los horarios, impuso nuevas normas. Se quejaba de mi comida, de cómo vestía al niño, de que hablábamos demasiado. Me pidió que dejara de entrar al cuarto sin avisar. Me puso horarios. Me quitó las llaves. Y una tarde, sin previo aviso, el señor Octavio me llamó a su despacho. Me agradeció por los años de trabajo, me dio una carta de recomendación, un sobre con dinero y me dijo que ya no me necesitaban. Dijo que Julián era grande, que iban a contratar a una institutriz. Me sentí como si me hubieran arrancado el alma del pecho. No lloré frente a él. Tomé mis cosas, abracé a Julián con fuerza y me fui. Julián me abrazó con desesperación. Me dijo que no me fuera, que él no quería a nadie más. Le prometí que estaría bien, que le escribiría, que algún día nos veríamos de nuevo. Pero nunca me respondieron las cartas. Dejaron de contestar mis llamadas. La casa se volvió inaccesible. Y yo volví a ser una mujer sola, sin niño, sin casa, sin rumbo. Después de irme de aquella casa, no supe cómo llenar mis días. Despertarme sin preparar el desayuno de Julián, sin doblar su ropa limpia, sin repasar los deberes de la escuela, me dejaba un hueco en el pecho. Durante semanas, caminé por las calles sin rumbo, buscando anuncios de trabajo pegados en postes, entrando a casas de familia para ofrecerme como ayudante, escuchando las mismas frases cortantes, las miradas de desconfianza, la pregunta de por qué una mujer mayor no tenía familia propia. No encontré consuelo. Tampoco encontré a Julián. Le escribí cartas. Varias. Las primeras eran largas, cálidas, llenas de anécdotas, como si el vínculo siguiera intacto. Le contaba lo que cocinaba, cómo me acordaba de él cuando veía algo que le gustaba. Le conté que todavía tenía guardados sus dibujos, que extrañaba sus cuentos antes de dormir. No tuve respuesta. Le escribí una segunda vez. Luego una tercera. Cada una más corta, con menos palabras, menos esperanza. Me preguntaba si las leía. Si la mujer nueva las escondía. Si el padre se lo prohibía. Si me habían borrado de su historia. Pasaron meses. Aún tenía algo de dinero del finiquito. Lo estiré lo más que pude. Me mudé a una pensión barata, en una habitación sin ventanas, con paredes finas como papel, donde se escuchaban todos los ruidos ajenos. No me importaba. Cerraba los ojos y me imaginaba en la habitación del segundo piso, con el sonido de Julián leyendo en voz alta o tarareando sus canciones infantiles. Me agarraba de esos recuerdos como si fueran tablas en medio de un río crecido. Conseguí trabajo limpiando en un hospital. Turnos largos, sueldos bajos, uniforme áspero, olores penetrantes. Agradecí tener un lugar donde ir cada mañana. Me mantenía en movimiento. Lavaba pisos, recogía sábanas sucias, veía pasar a la gente con caras apagadas. Me acostumbré a los pasillos, a los gritos, a la rutina silenciosa del dolor. Pero por dentro, seguía esperando un milagro. Un día, uno de los médicos me preguntó si tenía hijos. Dije que no. No sabía qué era peor, mentir o admitir que había criado a un niño como propio y lo había perdido. A los pocos años, conocí a un hombre. Se llamaba Eduardo. Era viudo y trabajaba como portero en un edificio cerca del hospital. Empezamos a conversar a la salida de mis turnos. Me ofrecía café, me contaba sobre su hija que vivía lejos. Era un hombre tranquilo, sin grandes ambiciones, pero con una mirada amable. Después de mucho tiempo, me sentí acompañada. Nos fuimos a vivir juntos. No fue un amor apasionado, pero sí una compañía honesta. Me acostumbré a tenerlo cerca. Me acostumbré a no hablar de Julián, ni del pasado, ni de las cartas sin respuesta. Con Eduardo, decidimos tener una hija. No fue fácil. Ya tenía más de 40 años y los médicos no eran optimistas. Pero vino. Nació fuerte, llorona, con una energía que me desbordaba. La llamamos Marcela. Por primera vez en muchos años, sentí que la vida me devolvía algo. Le di todo. Mi tiempo, mi cuidado, mis ganas. La crié con ternura,
sin imposiciones, sin miedo. Le preparaba las mismas meriendas que a Julián. Le contaba los mismos cuentos. Me dormía a su lado cuando tenía pesadillas. Eduardo murió cuando Marcela tenía 8 años. Infarto. Repentino. Silencioso. Un domingo por la mañana. Ella no lo entendió al principio. Después lloró durante días. Me abrazaba y me decía que no quería perderme también. Le prometí que no me iba a ir. Que estaría con ella siempre. Volví a trabajar como limpiadora, esta vez en una escuela. Marcela creció rodeada de mis cuidados. Era lista, vivaz, con una personalidad fuerte. Se destacaba en todo. Yo la miraba con orgullo. A veces, cuando sonreía, me recordaba a Julián. Me preguntaba si alguna vez se cruzarían en la vida, sin saber quién era yo para ambos. Marcela se avergonzaba de mi trabajo. Me lo decía sin decirlo. No quería que fuera a las reuniones escolares con mi uniforme. Me pedía que no hablara mucho con sus amigas. Empezó a pedirme que la dejara a media cuadra. Un día me dijo que prefería que no fuera a la entrega de diplomas, que iba a ir con la mamá de una compañera. Sentí una punzada en el pecho. Pero no dije nada. No me peleé. No supliqué. Aprendí a dejarla ir sin hacer ruido. Pasaron los años. Terminó la secundaria con honores. Entró a la universidad con beca completa. Se fue a estudiar a la capital. La ayudé a empacar, le cosí la ropa, le di una caja con galletas caseras y una carta que nunca sé si leyó. Cuando se subió al autobús, me sonrió. Fue la última vez que vi esa sonrisa sincera. Después, cambió. Se volvió más seca. Llamaba poco. Contestaba breve. Me visitaba en vacaciones, pero ya no dormía en su cuarto. Se quedaba en casas de amigas. Traía ropa cara, perfumes caros, hablaba de círculos sociales que yo no entendía. Nunca mencionaba a un posible novio. Hasta que un día me llegó una tarjeta con su nombre y otro apellido que no reconocí. Era su boda. Una invitación fría, impersonal, sin dirección, sin fecha precisa, sin espacio para una madre. Intenté llamarla. No respondió. Mandé un mensaje. Silencio. Fui a la dirección de la universidad. Me dijeron que ya no estudiaba ahí. No sabía dónde buscarla. No tenía a quién preguntar. Me resigné. Me convencí de que estaba mejor así, con su nueva vida, lejos de mi modesto mundo. Empecé a escribirle cartas, como antes con Julián. Pero tampoco hubo respuesta. Guardé las cartas en una caja de cartón y las escondí en el armario. Mi hija ya no era mía. Y aunque dolía, me repetía que quizás eso era lo mejor para ella. Había nacido para algo más grande. Yo solo fui una estación de paso. Una sombra que cuidó su camino. Me obligué a aceptar la idea de que hay hijos que se olvidan. Que borran. Que rehacen su historia. Me convencí de que debía seguir sola, como al principio. Mi vida con Marcela fue sencilla, marcada por el trabajo duro, las cuentas ajustadas y las pequeñas alegrías cotidianas. Vivíamos en un departamento alquilado en la parte trasera de una casa antigua, con paredes descascaradas y techos altos que hacían eco en invierno. La cocina era angosta, con una hornalla que a veces fallaba. El baño tenía la canilla floja. Pero era un hogar. Nuestro hogar. Lo llené de mantas tejidas, de flores secas en frascos reciclados, de cuadros antiguos que encontraba en los mercados de pulgas y restauraba con paciencia. Lo hacía bonito con lo que podía. No teníamos lujos, pero nunca nos faltó comida ni abrigo. Yo me ocupaba de que Marcela sintiera seguridad, aunque a veces sintiera miedo. Me levantaba antes del amanecer para ir al trabajo. Limpiaba oficinas en un edificio del centro. Volvía al mediodía, cocinaba algo rápido, y luego salía de nuevo para limpiar casas por horas. Por las noches, me quedaba sentada en la mesa de la cocina, arreglando ropa ajena,
cosiendo botones, remendando pantalones, todo para sumar un poco más al ingreso del mes. Nunca me quejé. El cansancio era parte del trato. El amor por mi hija me sostenía. Marcela creció entre libros prestados, uniformes heredados y meriendas hechas con lo que había. Siempre fue observadora, lista, reservada. Le gustaba leer, pero también le gustaba compararse con las demás. Cuando veía que sus compañeras tenían ropa nueva, zapatillas de marca, mochilas con dibujos modernos, fruncía el ceño. Al principio me pedía esas cosas con dulzura. Yo le explicaba que no podíamos, que tal vez más adelante, que lo importante era lo que tenía dentro. Con el tiempo, dejó de pedirme y comenzó a callar. Empezó a mirar con distancia. Esa distancia se hizo parte de ella. Yo la acompañaba a todos lados. A las reuniones escolares, a las ferias de ciencias, a los festivales de fin de curso. Pero poco a poco, empezó a pedirme que no lo hiciera. Que ya era grande. Que podía ir sola. Me decía que otras madres eran distintas. Que hablaban mejor. Que sabían otras cosas. Me dolía, pero aceptaba. No quería que sintiera vergüenza. No quería que pensara que yo no estaba de su lado. Empecé a observarla desde lejos, desde una esquina del patio, escondida detrás de una columna, solo para verla reír o recibir una mención en el acto escolar. Un día, cuando tenía 14 años, volvió de la escuela con lágrimas en los ojos. Me contó que una compañera le había dicho que su mamá era una empleada de limpieza. Lo dijo con desprecio, con esa crueldad que a veces los adolescentes usan sin saber el daño que causan. Le preparé su comida favorita, le hablé con ternura. Le dije que trabajar no era una vergüenza, que todo lo que tenía era fruto de mi esfuerzo. Pero no me escuchaba. No podía. Desde ese momento, algo cambió. Como si esa vergüenza que antes ocultaba ahora se volviera parte de su carácter. A medida que crecía, empezó a tener otro tono de voz. Más firme. Más cortante. Ya no me contaba sus cosas. Se encerraba a estudiar. Salía sin decir a dónde. Volvía tarde. Se vestía distinto. Usaba palabras nuevas, miraba con ojos distintos. Empecé a sentir que la perdía, que se deslizaba entre mis manos como el agua, sin poder retenerla. Pero aún así, la seguía esperando con la comida caliente. Le arreglaba la ropa. Le guardaba una taza de leche en el termo. Le dejaba mensajes escritos en servilletas, con dibujos de corazones. Cuando terminó el colegio, sacó uno de los mejores promedios de su clase. Todos me felicitaban. Me decían que debía estar orgullosa. Y lo estaba. Profundamente. Le compré un vestido sencillo para la ceremonia. Me endeudé para poder pagarle los zapatos. Pero ella me pidió que no la acompañara. Dijo que ya tenía quien la acompañara. Fui igual. Me senté en la última fila, donde nadie me viera. La miré desde lejos. Lloré en silencio cuando recibió su diploma. Aplaudí bajito. Me fui antes de que terminara, para que no me viera. Guardé el programa del acto y lo puse junto a los dibujos que me hacía de niña. Marcela fue aceptada en una universidad en la capital. Era una beca parcial. Hice todo lo que pude para conseguirle lo que necesitaba. Vendí algunas joyas viejas que habían sido de mi madre. Trabajé más horas. Empecé a lavar ropa ajena por las noches. Le armé una valija con lo mejor que tenía. Le di una bendición en la puerta del ómnibus. Me abrazó rápido. No me dijo que me quería. Pero me miró, y en esa mirada, aunque fuera breve, había algo de ternura. Me aferré a eso durante meses. Los primeros meses me llamaba de vez en cuando. Me decía que estaba ocupada, que estudiaba mucho. Luego las llamadas se espaciaron. Las respuestas eran cortas. Empezó a hablar diferente, a usar palabras que antes no usaba. Me corregía. Se reía bajito si decía algo que consideraba fuera de lugar. Un día,
sin darme cuenta, empecé a hablar menos cuando la llamaba. A no contarle mis días. A no decirle que la extrañaba. Me limitaba a preguntarle si estaba bien, si necesitaba algo. Y ella siempre decía que no, que estaba bien, que no se preocupara. Pasaron los años. Me acostumbré a su ausencia. A no saber dónde estaba. A recibir mensajes esporádicos. Cada tanto me decía que no podía venir a visitarme, que tenía compromisos, que no le daban los tiempos. Dejé de preguntarle con quién vivía, si tenía novio, si estaba feliz. No quería incomodarla. No quería que pensara que yo no sabía ubicarme en su nueva vida. Me convencí de que ese silencio era parte del precio que se paga por dejar que alguien vuele alto. Hasta que un día, una vecina me mostró una foto en una revista. Era una nota social sobre una boda lujosa en la capital. Reconocí su rostro al instante. Era mi hija. Vestida de blanco, rodeada de flores, junto a un joven de traje negro y sonrisa brillante. En la nota decían su nombre completo, pero algo había cambiado. Ahora usaba solo el apellido de su esposo. En el artículo se leía que la joven abogada Marcela Villalba de Álvarez había superado una infancia difícil tras la pérdida temprana de su madre. Mi nombre no figuraba. Yo no existía. Según esa historia, yo estaba muerta. Después de leer aquella nota, me quedé sentada en silencio durante horas. La revista estaba abierta sobre la mesa. La miraba, pero ya no veía nada. Las palabras seguían ahí, impresas con tinta negra sobre papel brillante, pero lo que me dolía no era lo que decía, sino lo que callaba. Yo no era parte de esa historia. No era mencionada. No era recordada. Según esa versión, yo había muerto hacía años. Mi hija le había dicho al mundo que su madre ya no existía. Y en cierto modo, tenía razón. La madre que conoció, que la cuidó, que la alimentó y la acompañó, esa madre que fui, para ella ya no existía. Guardé la revista en un cajón. No la rompí. No la tiré. La envolví en una bolsa plástica y la puse debajo de un montón de manteles viejos. No quería verla, pero tampoco era capaz de deshacerme de ella. Era la única prueba de que Marcela todavía vivía, de que se había casado, de que sonreía. Me dije que al menos estaba bien, que tenía una vida cómoda, que había logrado lo que quería. Me dije muchas cosas. Pero ninguna calmaba el hueco que se abría más y más dentro de mí. Pasaron los días. Seguí trabajando. Lavaba ropa, limpiaba casas, cosía botones. Me dolía la espalda, me dolían las manos. Pero el cuerpo ocupado no deja que el alma se desmorone tan rápido. A la noche, mientras tomaba una taza de té caliente, miraba el reloj. A esa hora, pensaba, ella debe estar cenando con su esposo. Tal vez en una casa hermosa, con lámparas elegantes, con muebles que brillan, con una vajilla que no se rompe si se cae. Me imaginaba los gestos que hacía, cómo debía moverse entre la gente, cómo hablaba de su trabajo, de sus logros. Me imaginaba también las veces que debía haber repetido la historia de su madre fallecida, sin dudar, sin pestañear. Yo seguía viva. Caminaba por las mismas calles, con la misma ropa de siempre, saludando a los mismos vecinos. Pero ahora sabía que, para mi hija, era un fantasma. Una historia que debía quedar enterrada. Algo que solo podía existir en secreto. Me pregunté cuánto tiempo hacía que venía construyendo esa mentira. Tal vez desde antes. Desde la universidad. Desde el día en que dejó de responder mis cartas. Desde que ya no quería que fuera a los actos escolares. Desde que empezó a mirar el mundo como si todo lo que dejaba atrás fuera una carga. No la llamé. No le escribí. No le pregunté nada. Me quedé en silencio, como si con eso pudiera proteger lo que quedaba de mi dignidad. Cada vez que alguien me preguntaba por ella, respondía lo justo. Está en la capital. Estudia. Se casó. Nunca mencioné que no me llamaba, que había dicho que yo estaba muerta. Nadie necesitaba saberlo. Era un dolor que no quería compartir.
Una vergüenza que prefería guardarme. Porque aunque ella me hubiera negado, yo seguía siendo su madre. Y eso no se borra, aunque uno lo intente. Con el tiempo, mi cuerpo empezó a notarlo. Las piernas se hinchaban al final del día. La vista me fallaba. Me cansaba más. Pero seguía trabajando. No podía dejar de hacerlo. No tenía a quién recurrir. No había nadie que me preguntara si necesitaba algo. Vivía con lo justo, cuidando cada moneda, cada bolsa de arroz, cada pastilla para la presión. Iba a la feria los sábados, caminaba despacio, elegía lo más barato. Volvía a casa y cocinaba para una sola persona. A veces me sentaba frente al plato y no tenía hambre. Otras veces comía sin saborear. Empecé a evitar las noticias de sociedad. No quería leer más notas sobre bodas elegantes, sobre mujeres que renacían de la nada, que escondían sus pasados como si fueran una vergüenza. No quería saber si tenía hijos. No quería verla posar con un bebé en brazos, fingiendo que empezaba su propia historia desde cero. Porque yo sabía que eso no era cierto. Que ella venía de mí. De mi esfuerzo, de mis manos partidas por el jabón barato, de mis rodillas gastadas de fregar pisos. De mi amor, sobre todo. De un amor que nunca condicioné. Una mañana, mientras caminaba por el centro, vi a una mujer con su mismo andar. Me paralicé. Pensé que era ella. Pero no. Era otra. Más joven. Más sonriente. Me quedé mirando sin querer. Entonces me di cuenta de algo que me dolió como un golpe, ya no recordaba bien su voz. No podía recrearla en mi mente. Tampoco su risa. Solo tenía fotos viejas, en blanco y negro, donde sonreía con un vestido de flores que le hice yo. Esa niña ya no existía. La mujer en la revista era otra. Volví a casa. Abrí el cajón. Saqué la revista. La abrí en la página de la boda. La miré durante un buen rato. Sus ojos brillaban. Estaba feliz. Me dije que eso era lo importante. Me dije que tal vez el dolor era el precio que tenía que pagar para verla triunfar. Cerré la revista y la volví a guardar. No la volví a sacar. Desde ese día, me prometí no buscarla más. Si algún día quería encontrarme, que fuera ella quien me buscara. Si algún día sentía que quería volver a tener una madre, que lo decidiera por sí misma. Yo no me arrastraría. No suplicaría amor. Ya había dado todo lo que tenía. Y más. Pasaron 2 años desde la publicación de aquella revista. El tiempo no trajo respuestas, pero sí más silencio. Me adapté al espacio que dejó Marcela como quien se adapta a vivir con una cicatriz. Sabía que estaba ahí, que no se iría, pero aprendí a no tocarla, a no pensar en ella a cada rato, a no dejar que sangrara todos los días. Repetía en mi interior que ella estaba bien, que eso debía bastarme. Que no tenía sentido seguir deseando lo que no iba a volver. Vivía en la misma casa de siempre, con las cortinas raídas y las sillas desparejas, pero limpia, ordenada, con el mismo esmero que había puesto cuando ella vivía allí. No cambié nada. Su cuarto seguía igual, como si en algún momento pudiera regresar, aunque sabía que no lo haría. Las fotos en los marcos seguían en su lugar, una con su uniforme escolar, otra con un ramo de flores que le di en un cumpleaños. Me negaba a sacarlas. No por esperanza, sino por respeto a todo lo que alguna vez fuimos. Una tarde, mientras hacía las compras en una tienda del centro, la vi. Estaba parada frente a una vitrina, acompañada por un hombre alto, bien vestido, de porte elegante. Era ella. Mi hija. Llevaba un abrigo largo, gafas oscuras, el cabello peinado de forma diferente. Pero su forma de mover las manos, de inclinar la cabeza cuando escuchaba, no había cambiado. Me quedé quieta, como si el tiempo se hubiera detenido. No sabía si acercarme o seguir de largo. Pero mi cuerpo decidió por mí. Caminé hacia ella. Estaba por llamarla por su nombre cuando se dio vuelta y me vio. Su rostro cambió en un instante.
Su expresión se tensó, sus labios se apretaron. Me miró como si no me conociera. Como si yo fuera un extraño. El hombre que la acompañaba me miró también, con curiosidad, como preguntándose quién era esa mujer que se había detenido frente a ellos. Yo no dije nada. Mi voz se congeló en la garganta. Fue ella quien rompió el silencio. Me miró de arriba abajo y dijo que no tenía dinero. Que no podía dar limosna. Que por favor me alejara. Dijo que no me conocía. Que la dejara en paz. Su voz fue firme, cortante, como un cuchillo. Me quedé helada. No entendía. No podía creer lo que estaba escuchando. Pero antes de que pudiera siquiera dar un paso, el hombre que estaba con ella se adelantó. Me miró de cerca. Sus ojos se clavaron en los míos. Y entonces, con una mezcla de asombro y emoción, dijo mi nombre. Lo dijo como si lo hubiera guardado en lo más profundo durante años. Me llamó mamá. En ese momento, todo volvió a mí. Reconocí su rostro, más maduro, más definido. Era Julián. Aquel niño que crié, el hijo de aquel hombre que me contrató cuando la muerte había dejado su casa vacía. Era él, el mismo que me abrazaba al dormir, el que me llamaba mamá con inocencia, con amor, con certeza. No pude contener las lágrimas. Asentí con la cabeza. Le dije que sí, que era yo. Que no podía creerlo. Que había pasado tanto tiempo. Pero antes de poder decir más, vi cómo Marcela perdía el color. Se tambaleó. Sus ojos se pusieron en blanco. Y se desmayó en medio de la calle. La gente se agolpó. Alguien pidió ayuda. Julián se agachó para sostenerla. Yo me quedé paralizada. No supe qué hacer. No era mi lugar. No sabía si acercarme o darme la vuelta. Pero no podía irme. No podía desaparecer justo ahora. Así que me quedé ahí, a unos pasos, con el corazón latiendo en el pecho como si fuera a estallar. Minutos después, Marcela recobró la conciencia. Estaba pálida, temblorosa. Julián la ayudó a sentarse en un banco cercano. No dijo nada. Ella tampoco. Pero entonces él, con una dulzura que recordaba de su niñez, me llamó otra vez mamá. Me abrazó. Dijo que no podía creerlo. Que había pensado en mí durante años. Que muchas veces quiso buscarme, pero no sabía cómo. Me preguntó por qué me había ido. Le dije que no era el momento. Que algún día se lo contaría todo. Pero que me alegraba verlo. Que estaba orgullosa de él. Marcela no dijo una sola palabra. Miraba al frente, con los ojos fijos. Sabía que estaba atrapada en una mentira. Sabía que todo podía desmoronarse. Y sin embargo, yo no quería hablar. No quería contarle a Julián que esa mujer que estaba a su lado era mi hija. Que me había negado, que había dicho que estaba muerta. No quería herirlo. No quería cargarlo con una verdad que no le correspondía. Así que guardé silencio. Sonreí. Le pregunté cómo estaba, qué había sido de su vida. Me dijo que se convirtió en empresario, que dirigía la misma empresa de su padre, que hacía tiempo quería encontrarme para agradecerme por todo. Me dijo que yo había sido su verdadera madre, la única que había estado con él en los años más duros. Me abrazó otra vez. Y mientras lo hacía, vi cómo Marcela giraba lentamente la cabeza y me miraba. No había odio en su expresión. Solo pánico. Sabía que yo tenía el poder de destruir su mundo con una sola frase. Pero no lo hice. No dije quién era. No mencioné que ella era mi hija. No hablé del pasado. Solo me limité a acariciar el rostro de Julián como si el tiempo no hubiera pasado. Como si aún fuera ese niño que cuidé con tanto amor. Nos despedimos sin palabras difíciles. Julián me pidió un número, una dirección. Le di un teléfono. Me prometió que me llamaría. Que no volvería a perderme. Me lo dijo con una sonrisa limpia, sin sombra. Yo asentí.
Me fui caminando despacio. No miré atrás. Esa noche, no dormí. Sabía que había llegado un punto sin retorno. Que había vuelto a ver a los dos hijos que la vida me había dado, aunque uno no llevara mi sangre y el otro sí. Y había quedado claro quién estaba dispuesto a reconocerme y quién prefería borrarme. No necesitaba más señales. Esa noche no apagué la luz. Me senté en la mesa de la cocina con una manta sobre los hombros y el corazón desbordado. Pensaba en Julián, en su abrazo, en el modo en que su voz se quebró cuando volvió a llamarme mamá. No había odio en sus ojos, ni reproche, solo la alegría genuina del reencuentro. No podía dejar de pensar que lo que había comenzado como un momento de humillación terminó como una revelación inesperada. Y sin embargo, en medio de esa emoción, el rostro de Marcela aparecía, helado, mudo, desbordado de miedo. No me llamaron al día siguiente, ni al otro. Imaginé que Marcela habría tenido una conversación con Julián. Que habría buscado explicaciones, versiones, justificaciones. Pero yo no recibí ni una palabra. Lo entendí. No me sorprendió. El silencio era la forma más constante que mi hija había elegido para relacionarse conmigo. Al tercer día, sonó el teléfono. Era Julián. Su voz sonaba emocionada, casi infantil. Me preguntó si podía verme. Le dije que sí. Quedamos en una confitería del centro, sencilla, de esas donde los mozos saludan por el nombre. Llegó puntual. Traía una caja con medialunas, como si todavía fuera aquel niño que me pedía pan con dulce después de la escuela. Me abrazó con fuerza, con una calidez que no recordaba haber sentido en años. Me preguntó por mi vida, dónde había estado todo este tiempo, por qué me fui de su casa sin despedirme. Le conté mi versión, una verdad incompleta. Le dije que hubo un cambio en la familia, que la nueva esposa de su padre no me quería, que me fui sin hacer ruido porque no quería problemas. No le hablé del dolor, ni de las cartas que nunca respondieron, ni del modo en que me cerraron la puerta. No tenía sentido removerlo. Él ya tenía su propia vida. Me dijo que nunca dejó de pensar en mí, que siempre quiso encontrarme, pero que su padre nunca habló más de mí. Que él también había sentido el abandono. Me pidió perdón. Le dije que no tenía que hacerlo. Durante esa conversación, supe que Julián era un buen hombre. Humilde, a pesar de su fortuna. Respetuoso. No hablaba como los ricos de la televisión, ni como los empresarios que a veces veía en los noticieros. Hablaba con calma, con cariño. Me contó que había viajado mucho, que había estudiado, que su padre había muerto hacía unos años. No sentí tristeza por el señor Octavio. Supe que ya no formaba parte de mis afectos. A veces, con el tiempo, el corazón suelta sin avisar. Le pregunté por su esposa. Me dijo que aún no tenían hijos, que lo estaban pensando. Hablaba de Marcela como si fuera alguien en quien confiaba, a quien admiraba, pero no con la pasión de un amor ciego. Lo escuché con atención. No dije nada. Ni una palabra sobre quién era yo para ella. Él tampoco me preguntó. Como si en su mundo esa coincidencia no fuera posible. Y quizás, en el fondo, algo en él lo intuía, pero no quería romper la imagen de su mujer. Quedamos en volver a vernos. Me prometió que me llevaría a conocer su empresa, que quería que conociera su mundo. Me abrazó otra vez antes de irse. Cuando me soltó, me dijo que estaba feliz, que ahora sí sentía que algo se había completado en su vida. Me fui caminando despacio, con la caja de medialunas en las manos, como un regalo que cargaba más peso simbólico que real. Me dolía todo, pero no el cuerpo. Me dolía la historia entera. El pasado. Lo que fue y lo que no pudo ser. Volví a mi casa y me senté en la cama. Sabía que ahora tenía que tomar una decisión. Julián quería tenerme cerca. Marcela me quería lejos, muerta, invisible. Yo no podía mantener esa mentira para siempre. Pero tampoco quería romperle la vida a él. No quería que dejara de verla con los ojos limpios con que la miraba. No quería ser yo quien destruyera esa familia. Entonces lo decidí. No diría nada.
No revelaría la verdad. Seguiría viéndolo si él lo deseaba. Sería su vieja niñera, su madre de corazón, su pedazo de infancia que había vuelto. Pero no sería más que eso. No hablaría de Marcela, no le mostraría fotos, no le contaría de las noches en que la cuidé con fiebre. Ese vínculo lo dejaría intacto. No por ella, sino por él. Pasaron las semanas. Julián me llamaba seguido. Me invitaba a almorzar. Me preguntaba si necesitaba algo. Me ofreció ayudarme económicamente. Le dije que no. Que estaba bien así. Que me bastaba con saber que él estaba bien. Le llevé una vez una bufanda tejida por mí. La aceptó con una sonrisa que me devolvió años de vida. Me presentó a algunos de sus empleados como alguien muy especial de su pasado. Nadie preguntó más. Yo tampoco ofrecí explicaciones. Marcela nunca volvió a contactarme. Ni una llamada. Ni un mensaje. Su silencio fue absoluto, como si con eso pudiera deshacer el día del encuentro. Pero yo la entendí. La comprendí de un modo triste, como se entiende a quien miente para proteger su mundo. Sabía que en su lugar, yo tal vez también habría tenido miedo. No del escándalo, sino de perder lo que había construido. Tal vez pensó que decirle a su esposo que su madre, la supuesta muerta, era una mujer común, una trabajadora humilde, podía cambiar la forma en que él la miraba. Y sin embargo, Julián ya me había mirado. Me había reconocido. Y lo hizo con amor. Eso bastaba. Empecé a pensar que, quizás, con él podría construir algo nuevo. Algo sin nombres prohibidos. Una relación limpia. Que si no podía tener a mi hija, al menos podía recuperar a ese niño que había criado con tanto amor. Pasaron los meses y la relación con Julián se volvió parte de mi rutina. Me llamaba casi todos los días. A veces solo para contarme cómo le había ido en una reunión, otras veces para decirme que se acordaba de un postre que le preparaba de niño. Me mandaba mensajes cortos, dulces, que decían cosas como «Hoy vi una foto tuya en mi cabeza» o «Mamita, ese arroz con leche que hacías, ¿te animas a prepararlo otra vez?». Cada vez que decía mamá, algo dentro de mí se abría y se cerraba al mismo tiempo. Era un alivio, pero también un recordatorio de todo lo que ya no tenía. Julián nunca preguntó más por Marcela. Me hablaba de ella en un tono neutro, sin elogios desbordantes, sin demasiados detalles. Como si supiera, de alguna forma, que ese tema era terreno frágil. O tal vez no lo sabía. Tal vez simplemente no sentía la necesidad de hablar mucho de su esposa. Me preguntaba si entre ellos las cosas se habían enfriado, si la mentira que sostenía Marcela se había vuelto una pared invisible. Pero no me correspondía saberlo, ni tampoco interrogar. Yo seguía en mi casa de siempre, aunque ahora, cada tanto, aparecían sobres con dinero en el buzón. Sin nombre. Sin nota. Sin explicación. Sabía que era Julián. Lo reconocía por la prolijidad del sobre, por la forma en que doblaba los billetes, por el silencio con que actuaba. No le agradecía, tampoco le reclamaba. Sabía que lo hacía desde el amor. No como una deuda. Como un gesto. Usaba ese dinero con mesura. Lo guardaba para cosas urgentes, para el invierno, para cuando el cuerpo doliera demasiado como para trabajar. Una tarde me llamó y me dijo que había preparado algo especial. Me pasó a buscar en su auto. Me llevó a una casa enorme, en las afueras de la ciudad. Había mandado a restaurar una casa antigua, parecida a la que vivíamos cuando era niño. Me mostró cada rincón, me señaló los cambios. Me dijo que quería que yo la eligiera como mía. ¿Qué era para mí? Que podía irme a vivir allí, con jardín, con calefacción, con todo lo que necesitara. Le agradecí con el alma, pero me negué. Le dije que no necesitaba eso. Que ya estaba grande, que no quería empezar de nuevo en otra parte. Me preguntó si al menos podía llevarme los fines de semana. Le dije que sí. Empezamos a pasar algunos domingos juntos. Él cocinaba o pedía comida, yo preparaba postres o alguna salsa.
Hablábamos de cosas simples. De cómo estaba la ciudad, de lo cara que se había puesto la leche, de la música que escuchábamos de jóvenes. Había algo profundamente reconfortante en esos momentos. No necesitábamos explicar nada. Éramos dos personas que habían compartido el amor más puro, y que ahora volvían a encontrarse en otra etapa de la vida. Una vez me llevó a su oficina. Me presentó como la mujer que me crió cuando todo se caía. Nadie preguntó más. Yo saludé con una sonrisa tímida. Caminé por los pasillos con él a mi lado. Me mostró su escritorio, los proyectos en los que trabajaba, las fotos enmarcadas sobre la repisa. Entre ellas, una de Marcela. Sola. Sonriendo con la boca, pero no con los ojos. Me quedé mirándola unos segundos. Él no dijo nada. Solo siguió hablando de sus empleados, de los papeles que tenía que firmar, de la cantidad de correos que recibía al día. No quise preguntar por qué no había fotos de ambos. No era mi asunto. Me recordé una vez más que mi lugar era el que tenía. Nada más. Nada menos. A veces, en las noches, me preguntaba si estaba haciendo bien. Si mantener la verdad enterrada era lo correcto. Pero siempre llegaba a la misma conclusión: no quería dañar a nadie. No quería poner a Julián en la posición de elegir. No quería obligarlo a mirar a Marcela con otros ojos. Y tampoco quería que él viera en mí a una mujer que reclamaba algo. No estaba ahí para exigir. Estaba ahí por lo que fue. Por lo que habíamos compartido. Con Marcela no volvió a haber contacto. No llamó. No escribió. Sabía que me había visto. Sabía que Julián me había reconocido. Y sin embargo, no hizo nada. Vivía atrapada en su mentira, en su decisión. Me preguntaba si cada noche dormía en paz, si podía mirar a su esposo sabiendo lo que ocultaba. Tal vez sí. Tal vez el amor por el poder, por la estabilidad, por la imagen, era más fuerte que la culpa. O tal vez, simplemente, había aprendido a vivir con la mentira, como yo había aprendido a vivir con su ausencia. Nunca conté nada a nadie. Ni siquiera a mis vecinas. Para ellas, yo seguía siendo la señora tranquila que cosía y limpiaba. A veces salía bien vestida los domingos y volvía con una caja de cartón llena de cosas nuevas. Decían que tenía un hijo secreto, que me había ganado la lotería. Yo solo sonreía. No negaba, no afirmaba. No tenía por qué explicar nada. El tiempo pasaba. Julián seguía llamándome mamá. Y yo lo aceptaba como un regalo. Uno que no esperaba, pero que la vida me había devuelto. Sabía que no duraría para siempre. Que en algún momento, la distancia, el trabajo, los compromisos, nos volverían a separar. Pero mientras durara, mientras estuviera, yo lo recibiría con los brazos abiertos. Me había dado cuenta de que, en esta vida, no se trata de que los hijos sean como una espera cumplida. Se trata de que uno ame sin garantías. Sin garantías de gratitud, de presencia, de justicia. Se ama porque sí. Se cuida porque toca. Y se suelta cuando hay que soltar. Yo ya había soltado a mi hija. Ahora me dedicaba a acompañar, sin pedir, al hijo que la vida me había devuelto. El día que tomé la decisión, no hubo un gran desencadenante. No hubo gritos ni lágrimas. Fue una mañana común, como cualquier otra. El sol entraba por la ventana con la misma tibieza de siempre. La tetera silbó. Me senté con mi taza de té entre las manos, y entonces lo supe. Supe que había llegado el momento de cerrar este capítulo. De despedirme de todo sin hacer ruido. De irme sin molestar, sin interrumpir, sin cargar con la sombra de lo que alguna vez fui para alguien que ya no me nombraba. La relación con Julián se había estabilizado en una rutina silenciosa. Nos veíamos de vez en cuando. Me llamaba, me mandaba cosas, pasábamos ratos agradables. Pero algo en mí se había empezado a apagar. No por él. Él seguía siendo dulce, agradecido, cálido. Pero yo sabía que no podía quedarme a mitad de camino.
No podía vivir entre dos mundos que no me pertenecían del todo. Había sido madre de alguien que me negó. Había sido madre del corazón para alguien que me reconocía, pero no sabía quién era realmente. No quería vivir con esa doble identidad. No podía sostenerla más. No quería mentirle a Julián. Pero tampoco quería romperle el mundo. No quería contarle que su esposa, esa mujer con la que compartía su vida, era la misma hija que me había dado la espalda. No podía. No quería cargarlo con eso. Lo vi feliz, completo, en paz. Me dije que esa paz no me correspondía alterarla. Que a veces lo más generoso que uno puede hacer es alejarse. Vendí la casa. No era mía legalmente, pero llevaba tantos años en ella que parecía una extensión de mí. Tenía pocas cosas. Una cama, una mesa, unas sillas, algunos cuadros, muchas cartas guardadas en cajas. Vendí lo que podía vender, regalé lo demás. Llamé a una agencia de transporte y contraté un camión pequeño. Reservé un pasaje a mi ciudad natal. Una ciudad olvidada, en el interior, donde el viento sopla distinto y la gente aún saluda al pasar. Allí nací. Allí no era madre de nadie. Allí no era la ex niñera, ni la muerta viva. Allí era simplemente Elvira. El último día, antes de partir, dejé una nota escrita a mano en el buzón de Julián. No tenía remitente, ni firma, pero él sabría que era mía. Le agradecía por todo, le decía que lo llevaba en el corazón, que no me pasaba nada malo, que solo necesitaba empezar de nuevo, en silencio. Le pedía que no me buscara. Que no intentara entender. Que se quedara con los recuerdos lindos. Que a veces las personas también necesitan irse para no romper lo que aman. No lloré al partir. Me senté junto a la ventanilla del autobús y miré por última vez la calle donde viví tanto tiempo. Pensé en mi hija cuando era chica, en sus pasitos apurados por llegar al colegio, en sus carcajadas al recibir una muñeca en Navidad. Pensé en Julián, en sus ojos cuando tenía fiebre, en su manía de dormir abrazando una manta que ya ni servía. Me despedí de los dos en silencio. No me iban a buscar. No me iban a seguir. Cada uno tenía su vida. Y yo, por fin, me iba a buscar la mía. Llegar a la ciudad fue como retroceder en el tiempo. Las calles polvorientas, los árboles torcidos por el viento, los techos bajos, las plazas sin rejas. Todo era más lento, más pequeño. Nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Alquilé una habitación en la casa de una mujer mayor que vivía sola. Le cocinaba a cambio de un descuento. Planté unas flores en el jardín. Compré una radio de segunda mano y la encendí a la tarde para escuchar tangos. Empecé a bordar servilletas, a tejer bufandas que vendía en la feria del domingo. A vivir sin sobresaltos. No recibía llamadas. Tampoco las hacía. El teléfono que usaba con Julián lo apagué. Guardé su número en un papel que escondí en un libro viejo. No quise destruirlo. Solo lo quise dejar dormir. A veces, al final del día, me sentaba en el porche de la casa y miraba cómo el cielo se iba apagando. Pensaba si Julián habría leído la carta. Si habría entendido. Pensaba si Marcela seguía sintiendo alivio por haberme perdido otra vez. Pensaba si ambos, por caminos distintos, eran felices. Yo no era feliz en el sentido que la gente suele imaginar. No reía todo el tiempo. No tenía compañía. No salía a bailar. Pero estaba en paz. No debía nada. No escondía nada. No cargaba con el peso de sostener verdades ajenas. Era libre. Invisible, tal vez. Pero libre. Los días en la nueva ciudad eran parecidos entre sí. El sol salía con la misma tibieza cada mañana, los pájaros cantaban sin prisa y la radio repetía los mismos temas viejos que aprendí a disfrutar como si fueran nuevos. El silencio no me pesaba. Me acompañaba como una manta que abriga sin oprimir. Nadie sabía quién era yo. Nadie me preguntaba de dónde venía. A nadie le importaba mi historia. Y eso, lejos de dolerme, me aliviaba.
Era como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar sin estar escondiéndome ni esperando nada. Vivía en un cuartito sencillo al fondo de una casa antigua, con paredes húmedas y olor a madera vieja. La señora Clara, que me alquilaba la pieza, era viuda como yo, aunque más acostumbrada a la soledad. Compartíamos las tareas del jardín, cocinábamos a veces juntas, otras veces cada una se encerraba en su mundo. Nos respetábamos los silencios. Ella nunca me preguntó por mi familia. Yo nunca le pregunté por la suya. A veces tejíamos juntas mientras tomábamos mate y escuchábamos la radio. Era suficiente. Mi cuerpo se desaceleró. Ya no tenía que correr de un trabajo a otro, ni cargar con bolsas pesadas, ni levantarme antes del sol. Me despertaba con calma. Me vestía despacio. Caminaba hasta la feria del barrio, vendía algunas servilletas bordadas, bufandas de lana gruesa, agarraderas de cocina. Lo justo para comprar lo necesario. El resto del tiempo leía los libros prestados por la bibliotecaria del pueblo, cuidaba unas plantas, ayudaba a Clara con el pan casero. Descubrí que se puede vivir con muy poco cuando el alma no está en guerra. Había noches en que la nostalgia asomaba. En que me encontraba repasando escenas del pasado sin querer. El primer día de escuela de Marcela, su risa con los dientes recién cambiados, las veces que le trencé el cabello mientras me contaba sus cosas. También pensaba en Julián, en sus abrazos de adulto que me hacían recordar a sus abrazos de niño. En sus ojos agradecidos. En su silencio respetuoso cuando no quise contarle más. Pero no lloraba. Ya no. Lo recordaba con ternura. Como se recuerda algo muy amado que no se puede recuperar, pero que se agradece haber tenido. Nunca recibí una carta. Nunca sonó el teléfono. Y no esperaba que lo hiciera. Había hecho mi parte. Había amado sin condiciones, sin contratos, sin garantías. Había dado lo mejor que pude. No me debía nada. No les debía nada. Era libre. No en el sentido romántico. Libre en el sentido real, sin cadenas de rencor, sin necesidad de ser reconocida. Había comprendido que no todo se repara, que no todo se dice, y que el silencio también es una forma de amor. Una tarde, al volver de la feria, encontré una caja en la puerta. No tenía remitente. Dentro había un pequeño paquete de arroz con leche, envuelto en una servilleta bordada, igual a las que solía hacer yo. Y una nota escrita con letra conocida que solo decía: «Gracias por darme una infancia feliz». Nada más. Nada menos. No había firma. Pero sabía quién era. Lo supe al instante. Me senté en la cama y me permití llorar. En silencio. Con calma. Como se llora cuando no hay dolor, sino gratitud. Guardé la nota en el cajón de la mesa de luz. No la volví a leer. No hacía falta. No necesitaba respuestas, ni reencuentros, ni explicaciones. Había recibido todo lo que podía esperar. Julián me había encontrado. Me había abrazado. Me había dicho mamá. Y después me había respetado en mi decisión de irme. No insistió. No reclamó. Me dejó partir. Y eso también era amor. Marcela seguía sin aparecer. A veces la imaginaba con hijos, con una casa grande, con una vida ordenada. Deseaba que fuera feliz. Sin ironía, sin resentimiento. Le deseaba una vida en paz. Que todo lo que buscó ocultando su origen le sirviera para sentirse segura, fuerte, válida. Yo no iba a interrumpir eso. No iba a aparecer para hacerle pagar nada. Ya no quería justicia. Quería serenidad. Viví mis días como si fueran prestados. Despacio. En voz baja. Sin buscar nada. Aprendí a disfrutar de cosas pequeñas, el aroma del pan recién horneado, el sol sobre las piernas en la galería, el zumbido de las abejas en las flores. Me hice amiga del silencio, de la costumbre, del paso del tiempo. Me convertí en alguien más del pueblo. La señora que vendía tejidos. La que saludaba con una sonrisa.
La que tenía los ojos tristes pero la espalda erguida. Nadie sabía mi historia. Y estaba bien así. No todas las historias necesitan ser contadas. Algunas se viven. Otras se entierran con amor. El nombre de Julián empezó a aparecer en los medios. No fue de un día para otro. Primero fue una mención en un diario local, luego una entrevista en la radio de la provincia, y más tarde, sin que lo esperara, su rostro apareció en la televisión nacional. Lo vi por casualidad, una noche cualquiera, mientras ayudaba a Clara a pelar papas en la cocina. El televisor estaba de fondo, con volumen bajo, y de pronto lo escuché. Esa voz pausada, segura, limpia, que no había cambiado con los años. Miré la pantalla y ahí estaba. Traje gris claro, camisa sin corbata, las manos cruzadas sobre la mesa. Hablaba de su empresa, de un nuevo proyecto social que había fundado para jóvenes sin oportunidades. Un programa de formación técnica, becas, ayuda alimentaria. El periodista le preguntaba de dónde venía ese impulso solidario. Y entonces él se detuvo, sonrió de lado, y respondió con una frase que me atravesó como una ráfaga tibia: creo que uno siempre intenta devolver lo que recibió. Cuando era niño, una mujer me crió con más amor del que merecía. No tenía nada, pero me lo dio todo. Ella me enseñó a no mirar por encima del hombro a nadie. No dijo mi nombre. No habló de mí como si fuera una historia que necesitara ser explicada. No hubo melodrama. Solo una frase dicha con respeto, con cariño. Y en esa frase, yo estuve entera. En ese gesto público, sin exhibirme, sin usarme como ejemplo, me reconoció. Me sentí vista. No por la gente. Por él. Y eso era más que suficiente. Clara me miró y me preguntó si conocía a ese hombre. Le respondí que sí. Que lo había cuidado de niño. Ella no preguntó más. Sirvió el guiso y puso un poco más de pan sobre la mesa. Me alcanzó la cuchara con una sonrisa breve. Y seguimos cenando. Así de simple. Así de quieto. Pero yo no pude dormir esa noche. Me quedé sentada en la cama, con la televisión apagada, los pies cubiertos por la manta y el pecho lleno de un orgullo sereno. Después de ese día, empecé a enterarme de cosas sobre Julián por los vecinos, por la radio, por comentarios sueltos en la feria. Que había abierto una fundación. Que daba charlas motivacionales. Que era uno de los empresarios jóvenes más respetados del país. Que ayudaba a orfanatos, a escuelas rurales, que donaba sin cámaras ni flashes. Lo describían como alguien distinto, distinto de los demás de su clase. Yo solo asentía. Nunca decía que lo conocía. No quería mezclarme. No buscaba un lugar en ese relato. Ya había tenido el mío. Un domingo, mientras acomodaba mis tejidos en la feria, una mujer joven se acercó con una grabadora. Dijo que estaba haciendo una nota sobre las mujeres del pueblo. Quiso preguntarme por mi historia. Le dije que no tenía una historia especial. Que solo era una mujer más. Le ofrecí un mate. Me preguntó por mi familia. Le dije que no tenía hijos. No era mentira. No en ese contexto. No en esa vida. Seguía sin tener noticias de Marcela. Ni una llamada. Ni un correo. Nada. Supuse que, si Julián le había contado que me fui, ella lo habría tomado como un cierre. Como la solución perfecta. Yo, en cambio, ya no pensaba tanto en ella. Mi corazón se fue aflojando, aflojando hasta que su recuerdo no dolía más. No era resignación. Era aceptación. Marcela había elegido borrarme, y yo había elegido no imponerme. Esa era nuestra forma de vínculo, la distancia. Lo que me quedaba de vida lo dedicaba a cosas simples. Cuidar el jardín. Preparar pan. Bordar servilletas que vendía por monedas. Hablar con Clara de vez en cuando. Cruzar la plaza con paso lento. Y cada tanto, ver a Julián en alguna entrevista, con su forma tranquila de hablar, con esa mirada honesta que no había perdido. Sentir que,
aunque fuera sin nombre, yo seguía existiendo en algún rincón de su memoria. No como un símbolo, ni como una lección. Como alguien real, de carne y hueso, que estuvo ahí cuando nadie más estuvo. A veces imaginaba que tendría hijos. Que algún día alguno de ellos me escribiría. Que Julián les contaría de mí. No como una abuela, no con etiquetas. Como una historia que se guarda en el corazón. Como un secreto bonito que no se grita, pero se cuida. Yo ya no necesitaba aparecer en fotos, ni en libros, ni en actos. No quería ser reconocida. No esperaba disculpas. No quería reaparecer. Quería que él fuera feliz. Que creciera. Que hiciera lo que estaba haciendo. Que dejara su huella en el mundo. Y que, en esa huella, quedara, aunque fuera un rastro leve, algo mío. No todos los amores necesitan testigos. Algunos se viven callados, desde lejos, como una luz encendida detrás de una ventana cerrada. Eso era lo que yo era ahora. Una luz que seguía encendida, aunque nadie la viera. Los años fueron pasando como las estaciones, una tras otra, sin sobresaltos. Me hice más lenta para caminar, más selectiva para hablar, más libre en mis pensamientos. Había dejado atrás todo lo que alguna vez me ató, el rencor, la espera, la necesidad de reconocimiento. Vivía en una rutina sin urgencias, donde cada día tenía el ritmo justo para no doler ni aburrir. Y en esa vida sin sobresaltos encontré algo que nunca había conocido, la paz. Nunca supe más nada de Marcela. Nunca la busqué. Nunca pregunté. Tampoco lo hice con Julián. Él tampoco volvió a llamar. Pero no lo tomé como abandono. Lo tomé como respeto. Sabía que yo había elegido desaparecer, y él había entendido el mensaje. Con ese acto simple, me demostró que su amor era limpio, sin exigencias. No necesitaba tenerme cerca para recordarme. Y yo no necesitaba verlo para saber que él seguía adelante, con dignidad, con propósito. Mi nombre no estaba en ningún lado. No figuraba en papeles importantes, no era parte de ninguna historia pública. Pero eso no me importaba. Había comprendido, por fin, que el valor de una vida no se mide por los aplausos, ni por las fotos, ni por los reconocimientos. Se mide por lo que uno deja en los otros, aunque ellos nunca lo digan en voz alta. Fui una madre presente para quien me necesitó, aunque no me llamara madre. Fui una sombra invisible para quien me negó, sin reprocharle. Fui silencio para no herir. Fui memoria para no perderme del todo. Cada tanto, me llegaban ecos lejanos de la ciudad. Una vecina me decía que Julián había recibido un premio por su fundación. Otra mencionaba que una tal Marcela era abogada de prestigio en la capital. Yo solo escuchaba, asentía y sonreía. Nunca decía que los conocía. Guardaba mi historia como quien guarda una joya rota, sin uso, pero valiosa. Clara enfermó un invierno. Me quedé cuidándola hasta el final. Cuando partió, la casa quedó para mí. No tenía herederos, y ella lo había arreglado todo. Lloré su muerte como se llora a las amigas que uno nunca supo que necesitaba. Me sentí sola por unos días, pero después comprendí que me había dejado algo más que una casa, me había dejado un destino sereno. Seguí mi vida en ese hogar. Arreglé lo que pude, pinté las paredes con mis manos, llené los estantes con plantas. No tenía muchas visitas, pero no me faltaba compañía. Aprendí a convivir con mi sombra, a hablarme con ternura, a entender que no todo lo que duele merece ser recordado con tristeza. Hay dolores que se limpian con tiempo. No desaparecen, pero se acomodan en un rincón donde ya no estorban. Nunca escribí un libro, nunca conté mi historia. No porque no valiera, sino porque no necesitaba decirla para que fuera real. Lo que viví estaba en mí. Y si un día se iba conmigo, estaba bien. Porque ya había hecho lo más importante, vivir con decencia. Amar sin condiciones. Callar, a tiempo. Soltar sin destruir. A veces me sentaba en el porche al atardecer, con el mate tibio en las manos, y pensaba en lo poco que necesitaba para estar bien. No deseaba otra vida.
No cambiaba nada. Había sido lo que tenía que ser. Y eso bastaba. Me fui quedando más quieta. Los inviernos me dolían más. Las manos se me dormían. El cuerpo me avisaba que ya era tiempo de bajar el ritmo. Y yo lo aceptaba. Sin miedo. Sin tristeza. No tenía cuentas pendientes. No esperaba disculpas. No necesitaba reencuentros. Viví como supe. Amé como pude. Y me fui apartando cuando comprendí que mi presencia haría más daño que mi ausencia. El mundo siguió girando sin mí en el centro. Y eso también estuvo bien. Porque no siempre se trata de ser protagonista. A veces, basta con haber sido alguien que amó en silencio. Y eso, para mí, fue suficiente.